Radio Andújar, 92.9 FM. Doce Campanas de Plata, un programa de Radio Andújar en favor de la devoción a la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén. Presenta y dirige Pedro Palenciano, que cuenta con la inestimable ayuda de Enrique Gómez. Las 12 campanillas nos van guiando, las 12 campanillas nos van guiando, las 12 campanillas nos van guiando. Algo a este corazón que de emoción se ahoga. Cuántos siglos de hermandad de ese tiempo por ti, Andújar cae a tu planta, dejando madre su alma, pa' soñar en tu camarín. Andújar en hermandad te deja su vida, su fe, su esperanza y su paz. En esta noche soñada se refleja en la mirada el llanto que hace que brote por el amor que nos manda. Una plegaria hacia ti, Andújar, por el camino ha derramado al sentir ese bautizo en el río. Romeros que al despuntar hablan despacio hacia el cielo, pidiendo que su hermandad llegue a acostarse en tu cerro. Carretas, caballos, gente cansadito de caminar, sudor bendito en la frente hasta su promesa dejar. Ay, madre de la cabeza, ay, madre de la cabeza, Virgencita celestial. Andújar se hizo nación hace más de 7 siglos y ahora se vuelve pasión, y ahora se vuelve pasión para gritar soy tu hijo, madre de mi corazón. Muy buenas tardes, vamos a comenzar un programa más de 12 Campanas de Plata, el programa sobre la Virgen de la Cabeza en Radio Andújar, y como siempre os decimos al principio del programa, os adelantamos los contenidos que tenemos para hoy en el sumario. Siempre esperamos que suenen esas 12 campanillas y os adelantamos los contenidos que tenemos para hoy. Muy buenas tardes, Enrique. Hoy estamos Enrique y yo solo. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Enrique Gómez Martínez, que hoy vamos a hacer una sección de historia interesantísima en la segunda parte del programa, porque al principio vamos a empezar a hablar de lo que se presentó recientemente, el logotipo del 8º centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza, que autor Salva Marco. Y queremos entrevistarlo, vamos a llamarlo por teléfono en cuanto empecemos el programa. Después nos vamos a hacer eco de este segundo Congreso Nacional de Cofradías de la Virgen de la Cabeza que se ha desarrollado en Granada, pero esta vez ha sido curioso porque se ha desarrollado en Colomera y en Granada. Entonces vamos a entrevistar a Santiago Martínez Delgado, presidente de Colomera, y a Francisca Medina, la hermana mayor de la Hermandad de Granada, para que cada uno nos describan más o menos cómo se ha desarrollado en cada uno de sus lugares este segundo Encuentro Nacional de Cofradías de la Virgen de la Cabeza. Después pondremos una canción que evidentemente
lo enseño a la cámara porque a partir de ahora nos pueden ver en YouTube y en distintos medios por Radio Andújar. Vamos a seguir hablando de este disco de Andújar Copla Nueva y después vamos a hacer aquí Enrique y yo una historia que Enrique trae unos datos nuevos interesantísimos. Y como vamos a hablar de este congreso de cofradía de la Virgen de la Cabeza, pues vamos a hablar de nuestras cofradías filiales, la historia de estas cofradías filiales en relación con la Virgen de la Cabeza y con la romería, el santuario y la cofradía matriz. ¿De acuerdo? Creo que con todo esto podemos arrancar este programa de 12 campanas de plata. Cortamos después de escuchar esos damascos en el aire cruzando el puente. Vamos a empezar ya este programa de Campanas de Plata que quiero recordar de primeras que no hemos saltado un miércoles. Mucha gente estará diciendo, es verdad que tenías que haberlo hecho el anterior. Es verdad, nos tocaba de 15 en 15 días el anterior, pero hemos saltado uno para hacerlo ya hoy, para poder compaginarlo con el programa de Historia de Andújar de Tomás Porras, que nos gusta mucho y muchas veces coincidíamos 2 días seguidos con ella. Entonces hemos saltado uno para no coincidir con Historia de Andújar, ¿vale? Y vamos a empezar ya a hablar con el primer invitado que tenemos hoy por teléfono, que es Salva Marcos, que es el autor del logotipo del octavo centenario, que se ha presentado en rueda de prensa, creo que se presentó esta semana pasada, o el viernes pasado, me parece, ¿no? Y bueno, yo creo que es el gran pistoletazo de salida a los actos del octavo centenario, la imagen que va a representar pues todos los actos. ¿De acuerdo? Creo que ya lo tenemos con nosotros. Salva, muy buenas tardes. ¿Salva? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Salva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas, muchas gracias por estar aquí con nosotros por teléfono. Muchas gracias. No, de nada. Que te he visto ahora mismo ahí en la jamuga, ahí abajo, y digo, ahora mismo te llamamos, ¿vale? Oye, mira, dime. Salva, como nosotros y yo tenemos muchísima confianza, por eso nos saludamos de esta manera, ¿vale? Salva, quiero que me cuentes cómo fue ese proceso de elección del logotipo, cómo te llamaron para hacer este logotipo, cómo te presentaste o cómo fue ese sistema de hacer el logotipo del centenario y bueno, que luego nos cuentes exactamente en qué consiste. Bueno, pues Pedro, pues como sabes, yo llevo en la comisión del Mirando al Santuario unos 9-10 años, ¿vale? Haciendo lo que es la revista Mirando al Santuario en la cofradía y ayudando en todo lo que puedo a la cofradía. Haciendo los estadales que se venden todos los años, etcétera, etcétera. Y uno de los días pues me dijo Manolo hace 2 años que deberíamos de empezar a mirar ya al 2027, que teníamos que empezar a hacer diseños, a hacer lo que es el logo, a hacer las distintas cosas porque la verdad es que queda poco tiempo para el aniversario de la aparición. Y bueno, me puse manos a la obra. Desde casa, pues en los ratos libres que tiene uno, que son pocos, pues la verdad. Claro. Pues empecé a diseñar y íbamos viendo diferentes diseños. Estuvimos al principio con el resplandor de la Virgen, luego estuvimos con otros diseños, el estandarte de la cofradía. Y bueno, al final pues decidimos que queríamos un logo que fuera muy elegante, que fuera de un solo color para poder tener un negativo y un positivo, que pudiéramos utilizar diferentes colores y que fuera al final el mismo y que fuera representativo, que fuera ella y que no fuera nada externo a lo que es la Virgen. Sí, la verdad es que fíjate, estoy enseñándolo ahora a la cámara porque es verdad que ahora Campanas de Plata nos pueden ver por YouTube y por muchos medios más nos pueden ver. Entonces estoy enseñándolo aquí en el móvil para que lo vea la gente cómo es que se ha presentado en un color fucsia detrás y con el logo en blanco, ¿verdad? Sí, te digo, los colores decidimos que fueran esos porque eran alusivos a la bandera de Andújar. Uh-huh. Entonces, como sabes, la bandera de Andújar es blanca y roja, o un granate,
Entonces decidimos que fueran esos colores para que tuviera un poquito representación Andújar. Claro. Luego lo del tema, sabes que tiene el 8 hace alusión al infinito y es por el infinito amor que tiene la cofradía matriz y Andújar a la Virgen. Claro. Y bueno, lo que es el rostrillo de la Virgen, pues, hombre, tú lo conoces porque es el que diseñaste para el centenario. Sí. Y queríamos eso porque queríamos poner solamente la mitad de la cara porque el logotipo va a ir evolucionando durante el año jubilar. Vale. Mira, Salva, lo que voy a hacer es describirlo yo un momento, ¿vale? Sí, claro. Porque claro, estás hablando del 8, estás hablando de la cara de la Virgen, del rostrillo, y a lo mejor mucha gente que nos está escuchando nada más no se lo imagina. Vamos a describirlo un poco. Ese logotipo consiste, de buena a primera, da un golpe de vista y se ve, de primera así como de fondo, se ve la mitad de la cara de la Virgen con el rostrillo, de donde sale, o un 800, porque es el 800 aniversario. Sí. El 8 representa un símbolo del infinito inclinado, los 2 ceros, y ese último cero se conecta con el rostrillo de la Virgen. Y debajo justo del 800 pues pone aniversario, aparición, Virgen de la Cabeza, Andújar, cuna de amor a María. Quiero que nos explique eso. Sí, bueno, pues eso fue teníamos diferentes frases y el eslogan para lo que es el centenario. Y bueno, y el que decidió la cofradía matriz fue ese. Estuvimos mirando pues entre 6 o 7 eslogan y bueno, pues al final salió ese. Lo de cuna de amor a María, pues la verdad es que, como tú sabes, pues la cofradía matriz, Andújar es una de las primeras vocaciones a María. Entonces, bueno, pues por eso lo pusimos. Pues la verdad es que me parece muy interesante y creo que es el primer pistoletazo del 800 aniversario, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el próximo lo tendremos el día 4 de diciembre con la oración contemplativa que se va a hacer en Santa María. Y bueno, y ahí se verá ya en lo que es el cartel del 800 aniversario. Estupendo. Pues yo creo que ya nos lo has descrito y por lo menos te hemos grabado aquí, estás aquí con tus propias palabras describiéndonos el logotipo, que creo que es algo interesante y es un acontecimiento, es el primer gran acto que nos abre directamente a ese 800 aniversario. Muchísimas gracias, Salva. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias y enhorabuena. Venga, gracias. Adiós, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues fíjate, hemos tenido a Salva que nos ha contado este logotipo. Voy a enseñarlo otra vez a la cámara para que lo vean, ese 800 que se ve grande, los 800 y la cara de la Virgen silueteada, ¿verdad? Donde se une ese 800 con la cara de la Virgen. Yo creo que es interesante que lo marquemos y que, bueno, que demos la importancia que tiene, ¿no?, este acontecimiento de la presentación de este logotipo. Sin lugar a dudas. Y ya luego, como dice Salva, pues ya se unirá directamente a eso. Vamos a continuar el programa de hoy y vamos a llamar ahora a Santiago Martínez Delgado, el presidente de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Colomera, la filial nuestra de Colomera, que es el primero de los invitados que tenemos hoy y queremos que nos hable de este segundo encuentro nacional de cofradías de la Virgen de la Cabeza. Vamos a ver si, no sé si lo tenemos, todavía estamos llamándolo. Bueno, esto se celebró los pasados días 8 y 9 de noviembre en Colomera y en Granada. Por eso queremos hablar con los respectivos representantes de cada cofradía de Colomera y Granada respectivamente. Vamos a intentar hablar con don Santiago Martínez Delgado, que es el presidente de Colomera, para que nos diga cómo se desarrolló, o primero cómo se pensó todo este tipo de actos, que se hiciera doblemente en 2 sitios, y después que nos comente pues cómo fueron los actos en Colomera. Creo que podemos ya saludar a don Santiago Martínez Delgado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro y oyentes. Pues muy buenas tardes, don Santiago. Permíteme que, si me das permiso, para tutearte, que nos vamos a entender bastante mejor. Muchas gracias, Santiago. Santiago, estaba diciendo que hoy queremos hablar de este segundo encuentro nacional de cofradías de la Virgen de la Cabeza que se ha desarrollado en Colomera y Granada. De primeras, me gustaría que me dijeras cómo surgió la idea de hacerlo en estos 2 sitios a la vez
y después pues que nos diga más o menos cómo se desarrollaron los actos en Colomera, para que después luego hablaremos con Paqui Medina, que nos dirá los actos que se hicieron en Granada. Pero yo creo que es interesante que nos diga de tu propia voz, ¿no? Cómo fue todos estos actos en Colomera y también cómo surgió la idea de hacerlo en estos dos sitios. Pues si te digo la verdad, surgió en Murcia en el primer encuentro. Uh-huh. Que precisamente en ese encuentro yo no pude estar porque estaba recién operado, pero Claro. bueno, entonces no pude ir. Pero en ese encuentro ya se barajó la posibilidad de que fuese en Colomera o en Granada. Entonces la hermana mayor de Granada dijo que mejor Granada y Colomera por los vínculos que hay entre las dos cofradías. Claro. Entonces pues se empezó a hacerlo de los dos, también más fácil para gastos y organizar una cosa y otra, es más fácil para dos. Hombre, Colomera es un pueblo muy pequeño, sobre todo para los alojamientos o para Claro. buscar un salón, pues era más fácil que se hiciera el domingo en Granada, Uh-huh. y entonces por eso se pensó hacer Granada y Colomera. Ah, muy bien. Y bueno, yo sí, esto fue en los días 8 y 9 de noviembre, este encuentro nacional de hermandades, y me gustaría que nos dijeras más o menos pues cómo se desarrolló y cómo fueron los actos primero en Colomera. Bueno, pues primero esto requiere mucho trabajo y muchas ¿Verdad? hermandades y buscar mucha información, y entonces pues nosotros hicimos un programa de actos Sí. simple, a la vez porque fuera menos y rápido, pues la gente venía de muy lejos, Uh-huh. pues para que estuvieran en el pueblo contentos, a gusto, no fuese cansados, Claro. y acabar no muy tarde, porque algunos iban a dormir a su pueblo, volvían, otros iban a dormir a Granada. Claro. Y entonces pues hicimos programa un poco pues rápido. Lo primero, pues recibir a todas las cofradías. Ajá. ¿Dónde pensamos en recibirlas? Pues en la Plaza del Pueblo, que está el monumento al pastor de Colomera que se apareció la Virgen. Claro, En ese creo que es un sitio emblemático, ¿verdad? Claro, ese monumento lo preside la imagen de la Virgen Claro. y el pastor que está un poco más abajo. Entonces, Claro. pues ahí dijimos, pues este es el sitio de recibir a todas las cofradías. Aunque había también cofradías que no peregrinan al santuario, es decir, o sea, no adscritas, no filiales, también había un montón que a lo mejor tienen otra tradición, algunas, como Motril, por ejemplo, no tiene su Virgen el mismo día, pero viene de otro. Pero bueno, que nosotros, lo nuestro era, o el espíritu de este encuentro en cada pueblo o en cada ciudad donde se celebra, es darle a conocer las costumbres de las hermandades de la Virgen de la Cabeza del santuario, de las adscritas, de las filiales a la Cofradía Matriz de Andújar y al santuario de la Virgen de la Cabeza en Tierra Morena. Entonces, pues, esa fue nuestra primera idea y así lo hicimos. Uh-huh. Allí montamos un escenario y bajamos nuestra imagen que preside la iglesia, Uh-huh. la bajamos y estuvo presidiendo junto al monumento al pastor, pues el primer acto que fue pues presentación, Uh-huh. y pues habló el primero José Pepe Rubio de Murcia, Sí. que es el que organizó el primer acto. Habló el hermano mayor de Andújar, Uh-huh. Antonio, que luego pues el rector del santuario, el Ujú. alcalde de Colomera, y yo pues en nombre de todas las cofradías pues cerramos el acto, y desde allí pues en procesión subimos a la iglesia, donde tuvimos una Eucaristía con un coro. Uh-huh. Y el siguiente acto pues fue una visita a nuestro patrón, el Cristo de la Veracruz, una ermita que hay en medio del pueblo, Sí. que ahí también esa ermita arranca la ruta del pastor, o sea, sitios emblemáticos que tuviesen que ver pues por lo que es la idiosincrasia del pueblo de Colomera y de la Virgen de la Cabeza en el acervo popular de este pueblo, y bueno, y casi como en la mayoría de los pueblos, Claro. pensando siempre en la Virgen del santuario. Claro. Santiago, y bueno, también tengo entendido que salió la Virgen, sacasteis la Virgen, ¿no? Para hacer un traslado. Sí, hicimos un traslado, y luego ya te digo, desde el monumento al pastor, pues formamos un cortejo grande, Ajá. porque creo que éramos 35 cofradías. Ah, mira. Es decir, en el pueblo hubo 17 de las filiales Sí. y 14 no filiales, y bueno, y 3 o 4 de penitencia de Granada, Ajá. que tenían que ver con la cofradía de Granada, y otra la cofradía hermana nuestra del pueblo del Cristo de la Veracruz. El Cristo Pues de la hicimos un cortejo, pues por orden alfabético todas las cofradías, las del santuario en el mismo orden que siempre tenemos nosotros, Sí. de la más moderna a la más antigua, Sí. y la presidencia. Ya Claro. está. Y Muy estuvo bien. muy bien el acto, la gente fue contenta, ameno. Ujú.
y bueno, y nosotros muy contentos también por muchas cosas, muchos detalles. Claro. Mucha gente, por ejemplo, con Andújar, ya que estamos hablando en un programa de Radio Sí. Andújar, pues la Cofradía de Matriz, pues con nosotros reparto divinamente. Ujú, Agradecer a Manuel José, presidente, que estuvo en el santuario el sábado ujú. y rápidamente en coche se desplazó a Colomera y llegó con tiempo de estar, pues nos dio alegría de verlo llegar y de estar, aunque ya había allí mucha gente de la directiva de la Cofradía de Andújar, o sea que Claro. nosotros pues muy contentos. Pues mira, no sabes cómo me alegro y la verdad es que nos has dado una descripción de todo lo que fue en Colomera muy bonita, parece que fue muy entrañable y merece la pena estos encuentros. Sí, de un pueblo, no sé, tú has venido a un pueblo pequeño, Sí, que vive mucho la Virgen, entonces claro, pues el llevar gente desde muchos sitios, pues levantó un poco de expectación también el pueblo, entonces el pueblo pues se volcó un poco, había muchísima gente en la placeta, el cortejo larguísimo, sí. todas son calles que en Colomera o subes o bajas, un pueblo que son todo cuestas. Sí. Luego hay un sitio muy bonito donde pasan Sí. las andas, que es llegando a la iglesia, que Sí, hay sí, que sí. maniobrar un poco, que hay una esquina muy... y en Difícil. cuestas, en escalones, y entonces por la gente le gusta ese tramo de... Sí, es de una cosa muy procesión de la peculiar, imagen. ¿verdad? Diferente Sí, sí. a otros sitios. Sí, de diferentes otros sitios, entonces... Pues todos esos detalles los que quisimos plasmar nosotros en ese encuentro. Claro. Que todas las cofradías que estuvieron, tanto las que, porque algunos años nos acompañan el 15 de agosto, que es nuestra procesión, Sí. pero otras es la primera vez que iban, y probablemente, no sé, algunas a lo mejor que vuelva, pero es difícil que la cofradía de Toledo, la cofradía Sí, de claro. Ojos en Murcia, ¿no? Es decir, de todos estos sitios, pues es difícil que vayan allí alguna vez, porque se llevaran un buen recuerdo. Claro. Y el pueblo se volcó y la gente pues, se fue muy contenta. Y nosotros, como cofradía, pues mucho más todavía. Claro que sí. Pues nosotros desde aquí solo tenemos que darle la enhorabuena, de verdad, y muchísimas gracias por acogernos de esa manera y por desarrollar todo este tipo de actos que engrandecen muchísimo nuestra devoción a la Virgen de la Cabeza, como tú bien sabes. Y bueno, sí. la verdad es que, no sé, yo creo que ha sido algo interesantísimo. Muy bien. Pues sí, bueno, ya está, nos dar las gracias al Ayuntamiento de Colomera y decir que este acto está muy... y que ya para el año que viene y Sí. para el siguiente ya hay sedes. Ujú. O sea, Ya hay que sedes si para queda 2 años adelante. siguientes, ¿verdad? Claro, porque, hombre, la Cofradía de Matriz, como no faltaba más, va a hacer sede en el año del 800 centenario. Sí, ¿no? Claro, en el 27, y el Claro. año que viene pues será en Toledo. En Toledo, fíjate, qué interesante. sí, Pues bueno, ya nos está fíjate. dando hasta noticias que nosotros Claro. siempre nos gusta aquí dar en Campana de Plata Claro. para que, bueno, que vayan cogiendo sitio, muchísima gente que quiera ir a este encuentro Claro. nacional y que, bueno, que siga siendo con esta Esperemos que expectativa, vaya ¿no? más y que, pues eso, que se vea luego, ya te digo, la Cofradía de Matriz pidió pues hacerlo en el año 27, el 8º centenario, un Claro. acto más de todos los que se van a preparar Sí, en Andújar. será otro Con acto ese más, motivo, claro. o sea que muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago Martínez Delgado, Nada, presidente vosotros. de la Cofradía de Colomera, que nos ha descrito con mucho cariño y mucha pintoresca. La verdad es que lo hemos estado viviendo aquí en la radio y muchísima gente de aquí en Andújar estará escuchándote y viviendo pues cómo ha sido ese encuentro. Muchísimas gracias y enhorabuena A vosotros. por este encuentro. Gracias. Venga. Muchísimas gracias, Un saludo adiós. para todos. Igualmente. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante, ¿verdad, Enrique? Sí, sí. Ver cómo Santiago Martínez Delgado, el presidente de la Cofradía de Colomera, nos ha descrito cómo fueron estos actos, porque se dividió este encuentro, como nos ha dicho él al Sí, principio, sí, bien- se bien dividió pensado. en los dos sitios estos, en Colomera de primeras, con fíjate todos los actos que ya tuvieron en Colomera, incluso sacando a la Virgen por estos Sí, sí, sí. sitios escarpados de Colomera tan bonitos, y después ya se pasó a Granada, donde ya se hicieron más actos, ¿no? Entonces queremos llamar ahora a Francisca Medina, que es la hermana mayor de la Virgen de la Cabeza de Granada, mi hermandad. Yo soy fundador de la Hermandad de Granada, de la Virgen Qué de la bien. Cabeza. Y es la hermana mayor que se encargó, bueno, de encabezar, ¿no?, los actos ya que se hacían en Granada. Granada. Es verdad que, bueno, estuvieron siempre todos estos dos hermanos mayores, junto con los de Andújar, Colomera y, bueno, las distintas personalidades, estuvieron presidiendo siempre los actos, pero sí que fue en Granada, primero en Colomera y después Sí, en sí. Granada. Creo que ya tenemos con nosotros a Francisca Medina. Muy buenas tardes, Francisca Medina. ¿Paqui?
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paqui, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y poder describirnos. Hemos estado hablando con Santiago Martínez, que nos ha descrito los actos y los cultos también que se desarrollaron en Colomera para este segundo encuentro nacional de cofradías de la Virgen de la Cabeza. Y ahora sí nos gustaría que tú, como hermana mayor de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Granada, pues nos describas cómo fueron esos actos en la ciudad de Granada al día siguiente. Bien, pues mire, al día siguiente tuvimos, a las 9 de la mañana empezaron los actos y cultos. Pues fue la recepción de cofradía en nuestra actual sede canónica en la Magdalena. Pues tuvimos una conferencia a cargo del doctor pues don Miguel Luis López Guadalupe Muñoz. Una conferencia extraordinaria, pues titulada Cohesionando la Alta Andalucía y la Virgen de la Cabeza y Granada, que estuvo interesantísima, pues con diapositivas, pues como explicando pues toda la historia de cómo la Virgen de la Cabeza fue llegando a todos los lugares de España, cómo salió pues desde su principio, al principio pues la aparición al pastor de Colomera en 1227, pues cómo fue Andalucía y al norte, a todos los rincones de España, cómo se ha ido extendiendo, muy interesante la conferencia por este señor. Pues luego desde allí nos fuimos pues a visitar las primeras sedes canónicas que tuvo nuestra cofradía en Plaza de la Trinidad, en un convento de trinitarios que había allí, por eso se llama Plaza de la Trinidad. Estuvo también en el Sagrario, en la iglesia del Sagrario, estuvo también en el ayuntamiento. Claro, lo que fue el convento del Carmen, ¿verdad? Eso, en la Plaza del Carmen, donde estaban los carmelitas calzados. Claro. Y pues hicimos todo ese recorrido. Luego ya tuvimos pues la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, oficiada por el arzobispo de Granada, pues don José María Ruiz. Y además pues estuvo cantando también, estuvo el coro de los niños cantores de la catedral que cantaron con los padres, que eso es una raya en el agua, que solamente en Navidad canta este coro, y tocó pues un órgano muy antiquísimo que hay allí en la catedral, que se usa muy poco y suena maravillosamente. Pues se ganó el jubileo de la Esperanza. Y luego ya pues la culminación de todos los actos pues fue en la comida en el Hotel Saray. Y ha sido pues unos días de una convivencia maravillosa entre hermanos. El conocernos ha sido como un Pentecostés. Conocernos pues hermanos de los diferentes puntos de España, gente, cofradías filiales y cofradías no afiliadas. Es muy interesante conocer también a estos hermanos. Pues hemos vivido un fin de semana y una jornada de fe intensa, de devoción a nuestra Madre. Es increíble cómo se ha extendido y cómo se vive la fe en toda España, en todos los rincones de España, a nuestra Virgen de la Cabeza, a nuestra Madre. Pues es maravilloso. O sea que hemos pasado unos días íntimos, felices, alegres, conociendo a nuestros hermanos, conviviendo con ellos. Ha sido una experiencia increíble, de verdad. La verdad es que sí, hemos estado hablando con Santiago y nos ha descrito más o menos los actos en Colomera, que nos ha parecido muy, muy emocionante, y me está diciendo... Interesantísimo, ¿eh? Sí. Claro. En Colomera también, vamos, interesantísimo. Cómo se ha volcado el ayuntamiento, cómo se ha volcado todo el pueblo. Bueno, yo estoy impresionada de cómo se ha portado el pueblo de Colomera con la Virgen de la Cabeza. Qué fe, qué devoción. Qué cosa tan hermosa, de verdad. Claro. Mira, me decía Santiago que habían ido casi 35 cofradías que habían participado en este encuentro, que 17 eran filiales de Andújar y 14 no eran filiales. Pero incluso había algunas cofradías que de Granada que eran históricamente las cofradías de la Virgen de la Cabeza, ¿verdad? Claro, pues de cómo llegó al principio la Virgen de la Cabeza por la Alpujarra, pues, por todo pueblo de la Alpujarra perdido, que no sabíamos ni que allí existía la Virgen de la Cabeza. Y le tienen una fe, además cuentan con unos milagros que ha hecho la Virgen por esos pueblos y por esas tierras. Bueno, ha sido un encuentro de verdad formidable, formidable. Yo creo que es una oportunidad de compartir vivencias y de saber mucho de otros sitios, ¿verdad?
Claro, claro, ha sido un hermanamiento, bueno, yo he visto como un Pentecostés, de verdad, porque es que nos mirábamos y nos reconocíamos con una sonrisa, como era como si dijéramos, tú también eres de la Virgen de la Cabeza, en ti también está la Virgen de la Cabeza. Era un sentimiento y una emoción lo que se sentía al conocer a nuevos hermanos. Muy bonito, de verdad ha sido este encuentro y emotivo. Yo creo que ha engrandecido mucho la fe en la Virgen de la Cabeza. Pues muy bien, te damos la enhorabuena también, porque creo que ha sido un éxito total que se haya desarrollado en estos dos sitios de Granada, ¿no? Que se han unido Colomera y Granada en este encuentro, ¿no? Y nos decía Santiago que ya hay sede incluso para los dos próximos encuentros. Sí. Sí, bueno, la gente, todo el mundo quiere, apuntándose toda la gente, pero en fin, ya tenemos los siguientes. Muy bien. Pues me parece fantástica la idea, que enhorabuena por conseguir este encuentro y que, bueno, os animo a que sigáis participando y estando pues en torno a la Virgen de la Cabeza, como hacéis siempre. Muchísimas gracias, Paqui, por estar con nosotros hoy en Radio Andújar y poder describirnos exactamente pues cómo fue este segundo encuentro. Pues muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Paqui. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Bueno, pues fíjate, Enrique, yo creo que entre los dos hermanos mayores, una hermana mayor de Granada y el presidente de Colomera, nos han dado un panorama de este segundo encuentro de hermandades. Que es muy bueno y muy importante que estas cosas se celebren, porque unen, y además lo importante es que está también atrayendo a todas esas cofradías que no son filiales y que a lo mejor un día pueden serlo, ¿no? Y bueno, esto es muy bueno. Yo creo que así se hace Virgen de la Cabeza más extensa, más grande y más grande en España, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que la devoción llegue a todos los lugares, al menos de España, ¿no? Hombre, yo lo veo sobre todo interesante porque es verdad que nosotros en el mundo de nuestra romería, de nuestra cofradía matriz, de Andújar, de la romería, de la Virgen de la Cabeza, estamos como muy cerrados siempre a nuestras filiales, a lo que es la romería, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que estos encuentros nos abren la mente a muchas otras costumbres, muchísimas hermandades de la Virgen de la Cabeza, que nunca han sido a lo mejor ni siquiera filiales, pero siempre vienen de la misma raíz, siempre vienen del mismo núcleo, que es desde aquí, desde ese cerro de la Cabeza, que siempre salieron prácticamente todas las devociones. Entonces, bueno, es interesante que una vez al año pues se vayan compartiendo y vayan apareciendo cofradías nuevas. Y con estas conferencias y todo vayan conociendo la verdadera historia. Sería interesante, Miguel López de Guadalupe, deberíamos de llamarlo, incluso a lo mejor podríamos hacer algo con él y que ver esa conferencia que parece muy interesante. Sí, por supuesto que lo sería, ¿no? Que es bueno que además de la devoción pues también conozcan sus raíces, porque todas las cofradías tienen unos elementos comunes. Claro. ¿Entiendes? Una historia común. Luego aporta cada una la suya. Muchas peculiaridades. Lo cual engrandece y enriquece la devoción en conjunto a la cabeza. Claro. Bueno, pues vamos a hacer la pausa que hacemos siempre en el programa y hoy, bueno, como yo iba diciendo, os traigo este disco que hicimos este año, Andújar Copla Nueva, que creo que, bueno, el conseguir un disco de estos ya es complicado. No sé si quedarán algunos, no sé si Pedro en su alfarería tendrá todavía algún disco, porque se hicieron una tirada muy pequeña, porque ahora mismo ya no se venden tantos discos. Ahora casi es un objeto de colección. Iba con este libreto que estoy enseñando a la cámara, donde vienen todas las letras. Bueno, hoy voy a poneros las sevillanas del coro, donde yo estoy, el coro de la cofradía, que creo que ha sido una de las obras más complicada que hemos hecho en el coro de la cofradía. Una de las sevillanas, cuando la escuchen, es una sevillana larga, es una coplita larga, porque es una sevillana, pero entre sevillana y sevillana hay otra canción, ¿vale? Por eso se hace muy complicada esta copla, ¿no? Y dice que son las sevillanas de mi hermandad, porque habla desde el principio que suena el tambor en Andújar, por las calles de Andújar, va describiendo el camino hasta que llegamos al santuario. Yo creo que si escuchan la letra es una descripción exacta de lo que pasa en nuestra cofradía de Andújar hasta que llegamos al santuario y la Virgen sale el domingo de romería. Vamos a escucharla al son del tambor.
hermandad sale del pueblo, al son del tambor, mi hermandad sale del pueblo, mi hermandad sale del pueblo, flores y estadales son los que acompañan al centro. Viva mi hermano mayor, viva mi hermano mayor, que lo lleva con respeto, con los sones del tambor, mi hermandad sale del pueblo. Viva la Virgen de la Cabeza, grita la gente que canta, grita la gente que espera, pa' que pase mi hermandad como cada primavera. Por ti, señora, junto a mi gente caminaré, otra romería, Virgen Morena, yo quiero ser. Camino, vivencia por ti, soy el alma que vuela. Porque el cielo me está llamando y yo quiero que el corazón se me entretenga por aquí. Que cada aroma que yo respire lo guardo para llevártelo a ti. Que calofrío me hace sentir y en esta sierra morena mi hermandad respira a mí. Cuando llego a San Ginés se me nubla la mirada. Se me nubla la mirada. Cuando llego a San Ginés se me nubla la mirada. Cuando llego a San Ginés se me nubla la mirada. Se me nubla la mirada. Cuánto tiempo se nos fue en cada misa de andada. Cuánto tiempo se nos fue en cada misa de andada. Y ahora yo brindo feliz y agradezco que tus ojos hayan cuidado de mí y que en tu regazo guarde a los que están junto a ti. Y esas campanillas tintinean con elegancia, parece que cantan una salve en la distancia. Y ya la hermandad se va alegrando por la vereda, entra nuestro centro cruzando el puente con la compañía de los romeros tras su bandera. En el puente escucho cantes de sevillana gloriosa, de sevillana gloriosa. En el puente escucho cantes de sevillana gloriosa. Pues te mueran dejando estela sobre la loma. La siesta vence al romero bajo la sombra y esperan caracolillos que te enamoran. La tarde que viene andando y te disloca. Y siento que ya se presenta tu persona, como siempre la hermandad, a cantarte nuestra salve a la vera de tu altar. La guitarra suena rezando, tu compa se marcha cantándote al salir. Madre, yo quisiera que la noche resistiera, porque quiero sentirme caminando junto a ti. Cuando ilumina la sierra por esa vieja calzada, por esa vieja calzada, cuando ilumina la sierra por esa vieja calzada, te llevas entre tus manos promesas que te soñara, promesas que te soñara. Y cuando cruzas el arco y llegas hasta la plaza, y bien de la cabeza contigo se va mi alma, se va mi alma y los sentimientos míos clavados en tu mirada. Madre de Andújar y los cielos, contigo se va mi alma. Los sentimientos míos clavados en tu mirada, madre de Andújar y los cielos, contigo se va mi alma. ¿Cómo termina esta copla? Que esta copla la llevamos cantando el coro en misa en muchos sitios, muchísimos años. Pero es verdad que fue la oportunidad de grabar este disco, de rematar esta copla totalmente. Nosotros siempre le decimos en el coro la larga, porque es que es larguísima, muy larga, ¿no? Pero tiene muchísimos matices y tiene muchísimas cosas. Y la grabación ha sido exquisita. Yo creo que ha sido de las mejores grabaciones que se han hecho aquí
sobre la Virgen de la Cabeza, mucho más que otros discos incluso de Pedro López. Es increíble la calidad de esto. Y bueno, la última sevillana que habéis escuchado, le dimos tanta vuelta que creo que se hicieron 3 o 4 distintas sevillanas hasta que ya salió esta última, que ya parece ser que a nuestro director Pedro López le gustó y ya parece que se quedó la copla. Yo creo que para mí una de las cosas que más me gusta de este disco de Andújar es Copla Nueva, que seguiremos escuchándolo por aquí en Campanas de Plata. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte del programa, Enrique, esta sección de historia que estamos intentando seguir, y hoy vamos a hablar, como hemos hablado de estas cofradías de la Virgen de la Cabeza, vamos a hablar de cofradías filiales de la Virgen de la Cabeza, de las cofradías que siempre han demostrado esa fidelidad a Andújar, esa fidelidad a la Virgen de la Cabeza, que Andújar es la Virgen de la Cabeza y la Virgen de la Cabeza Andújar, ¿no? Entonces, yo, hablando antes, preparando el programa, Enrique nos traía algunos datos que ha conseguido últimamente, pero yo le dije, tenemos que ampliarlo un poco más. Yo me gustaría hablar de cofradías filiales, y claro, si hablamos de cofradías filiales, yo la primera pregunta que se me ocurría, yo con mi curiosidad de poco historiador, que soy el menos historiador del mundo, por eso siempre está Enrique aquí, que por lo menos pone la parte normal y razonable a todas mis idas de olla. Yo le decía a Enrique, digo, sé que no sabemos nada de la historia medieval de la Virgen de la Cabeza, porque aquí en el programa lo hemos repetido. Pero es verdad que nosotros tenemos los primeros conocimientos de cofradías filiales, los tenemos de 1555, me decía antes. Pero ¿qué pasó antes? Bueno, pues hablamos de esa primera ermita, ¿no? Claro, es difícil saber cuándo empieza el mundo de las cofradías filiales y cómo se va extendiendo la devoción a la Virgen de la Cabeza. Porque primero hay que pensar cuándo se hace el santuario con una fecha. La aparición, ¿no? La aparición primero, la aparición. Después se hace la primera ermita. Que pasarían años. ¿Qué pasaron años? Porque si la fecha, el primero se supone que está terminado en 1300, o sea, el siglo XIV, al principio del siglo XIV, pero estas lo que hay que aclarar. Casi un siglo todo el después mundo, de la aparición, porque la aparición es al principio del siglo, o sea, 1200, siglo XIII. Claro, en el 27 van a pasar casi 75 años. Efectivamente. Que sepamos, o sea, 75 años es mucho tiempo, ¿eh? Claro. Es mucho tiempo y más. De forjarse una devoción, época, porque claro, en aquella época era todo muy discreto. Muy discreto y era una cosa muy, muy distinta y además vinculada a gente del pueblo, gente... ¿Y tú no crees, Enrique, que a lo mejor quizás desde ese primer desarrollo, aquel germen de lo que fue luego ese siglo XVI, de que empezó nuestra romería, la esplendor de nuestra romería, ¿no? Pero esa época medieval, ¿no crees que a lo mejor las partes cercanas de aquí harían grupos que irían a ver aquella imagen que había fijado la población de aquel sitio? Claro, pero es que, vamos a ver, lo que hay que aclarar es que las fechas no tienen un fundamento científico para decir el santuario se terminó, se empezó en tal. No lo sabemos. Esa documentación no la tenemos. Por lo menos actualmente todavía no la hemos encontrado. Puede ser que encontremos algo. Ojalá. Los archivos están para eso. Claro. Entonces, no sabemos cuándo comienza. ¿Y qué da lugar a toda esta devoción? Yo pienso que la transhumancia debió de tener mucha importancia en esto. Sí. Vamos a ponernos que en el siglo XIV ya tenemos un santuario, a principios del XIV, tenemos la transhumancia. La transhumancia, para que la gente que nos escucha sepa, era esa ida y venida de ganado. De ganados que pasaban el invierno aquí, se iban en verano a sus lugares de origen, y ¿no? con ello iba mucha población, mucha gente que se movía. Y claro, conocían la devoción aquí y la van a extender por el resto. Yo creo que esa es la clave, Enrique. Pues yo pienso que también. Quizás esa fuera la clave. Esa fuera la clave, ¿no? Un sitio donde aparece una imagen o se encuentra una imagen, se fija aquella población que querían fijar, y con la transhumancia vienen, conocen, les gusta el sitio porque el sitio enamora. El sitio es nuestro gran baluarte. El sitio donde se aparece la Virgen, el santuario de la Virgen de la Cabeza, donde está ese cerro. Ese cerro transmite algo que la gente se llevaba consigo y convertían en religioso, convertían en devoción. Y llevaban la devoción. Y de ahí iban surgiendo la devoción a la Virgen de la Cabeza, que se van a ir poco a poco convirtiendo en cofradías, como la entendemos actualmente, ¿no?
Claro. Yo he estudiado el ganado trashumante que venía de Castilla-La Mancha en el siglo XVIII y era el arrendamiento de pastos que se hacían de aquí de Andújar, de los propietarios de las dehesas. La sierra, que era de encina, era una sierra muy de pastoreo. Claro. Entonces venían a pasar ese invierno. Entonces, como hemos dicho, se lleva la devoción. En 1555 conocemos que había 10 cofradías filiales y Andújar como matriz, ¿no? Entonces, a partir de ese 1556 empezamos a conocer las cofradías que llegan, porque no hay que confundir fundación de la cofradía con presencia de la cofradía en la romería. No tenía nada que ver. Las cofradías pudieron fundarse muchos años antes, pero cuando hacen la primera presencia en la romería, la cofradía de Andújar la iba anotando en un libro de registro de cofradías. Evidente, elemental, ¿no? Sí. Entonces, ese número que aparece, esa cifra, esos años que aparece junto a la cofradía, es el año de fundación. De presencia. De presencia en la romería. Que esa es la diferencia. Una cosa es la fundación, y que otra podemos no saber, y otra es tenemos. la presencia en la romería. Claro, puede ser que esas cofradías, porque fíjate que ya tenemos ya un listado por escrito en 1557, 10 cofradías filiales. Sí. Que yo quiero que me las digas. Dime cuál era, porque es curioso para mucha gente. Arjona. Arjona era la primera. Sí, Colomera, era la primera filial, la más antigua. Sí, ellos han disputado siempre. Y en aquella época la antigüedad era muy importante. Claro. Y ellos han disputado la propiedad de la imagen de la Virgen. Sí. Incluso. Colomera con Andújar, Colomera, Lucena, Aguilar, Antequera. Fíjate, todas estas no son ahora filiales. Sí, muchas no existen. Fíjate, Antequera, fíjate. Sí. Antequera, Almodóvar del Campo. Almodóvar del Campo, Almagro, Córdoba, La Rambla y Osuna. Esas son las primeras que tenemos por escrito por primera vez. Que no sabemos hasta ahora en qué año hicieron un acto de presencia en la romería. ¿Vale? No lo sabemos. Pero a partir de 1556 sí sabemos las que han llegado. Y ya a partir del siguiente año, 1556, ya se suman algunas más, ¿no? Claro. Viene Ciudad Real, Iznaja, Baena, Rute, Benamejí, Cabra, Bujalance. Y ya van viniendo los años, ¿no? Ya sabemos los años que hacen presencia en el santuario. En el santuario. Pero si yo estoy viendo en el libro que más o menos 1566 hasta el 67. Sí, hasta 1595 la tenemos. Bueno, y 1610, que es que viene Arjonilla. Arjonilla, que además es una cofradía que el privilegio, bueno, en aquella época parece el orden de las cofradías no es como ahora es. Entonces, la última quería como, digamos, algún privilegio, o no se entendía, sino como de humildad y tal, y la última de las cofradías guardando al resto de ellas, ¿no? Sí. Eso es costumbre de aquella época. Costumbre de aquella época, claro, que no se entiende. Luego, estamos diciendo que a partir de esa fecha hay un incremento exponencial hasta que llega el esplendor de ese siglo XVI. El siglo XVI, después se incorporan algunas el XVII, después viene el XVIII, que con la suspensión de 1773, donde... Eso es lo que yo te quería mencionar. Es verdad que hay un impasse, ¿no? ¿no? En 1773, estamos hablando de que desde 1500 y pico hasta 1700, estamos hablando de esos 2 siglos, el incremento de cofradías filiales fue increíble. Sería interesante hacer un listado, ¿verdad?, de ese incremento, ¿no?, por años, ¿no? Sería, porque tenemos documentación a partir de esa fecha, ¿verdad? Sí. ¿De a partir de esa fecha tenemos documentación de cómo iba incrementándose esa lista de cofradías? Bueno, la lista de cofradías que conocemos ahora mismo se para en un momento en Arjonilla. ¿En Arjonilla en qué año? En 1610. Ahí se paró. Ahí no tenemos más documentación. Ya no tenemos más documentación. Pero puede estar en otro lado. Sí, puede aparecer esa documentación, ¿verdad? Otras relaciones de cofradías filiales, ¿no? Sí. Y bueno, te refería, que hemos parado ahí, a 1773, porque es cuando se suspende la romería. Y eso sí es una debacle. Y hay un detrimento del número de cofradías, ¿verdad? Se suspenden las cofradías, no la romería. No la romería. La romería, por su carácter popular, siguió celebrándose. Bueno, pero era
una suspensión que atacaba directamente a lo que estamos hablando hoy, a las cofradías. Claro, a la estructura Suspendieron los fundamental. estatutos de las cofradías. Claro, le quitaron los estatutos, además se los quitan a todos. A todas. A Andújar todos. también. Andújar también. Andújar lo que pasa es, conocemos los estatutos de 1505 de Andújar, Ajá. gracias a que Andújar lo que mandó fue una copia Ajá. del siglo, hecha con letras del siglo XVIII. Sí, porque cuando quitaban los estatutos te los quitaban materialmente, o sea, físicamente. El libro que tenías escrito en los estatutos se lo tenías que dar al rey, ¿no? A la Porque era el que Chancillería, suspendió aquello. ¿Por qué lo suspendió? Quiero que lo cuente. Hay dos cosas. Lo de las mulas. Lo de las mulas gallegas, la venta de mulas gallegas fiadas, porque Eso no fue por pagaban. un cura de Montoro que Eso, denunció Vale. que en la romería de la Virgen de la Cabeza se vendían mulas gallegas de no sé qué, ¿no? No, mulas gallegas fiadas. Fiadas, o sea, que eran ilegales. Claro, no pagaba impuestos. Efectivamente. ¿Vale? No pagaba impuestos y claro, eso era una cosa. Y otra también. luego la era ofensa, La ¿no? ofensa a Dios, ya sabes. En el siglo XVII, el último cuarto, el mayor volumen de ingreso de niños expósitos en la casa cuna de Andújar era a los 9 meses de la romería. Sí, la romería era un poco Sí, una claro, fiesta. claro, una bueno, fiesta donde se hacían ofensas a Dios y a la Virgen. En el siglo XVIII, de que estamos hablando, la idea del famoso Martínez de Maza era que no fueran las mujeres a la romería. que era la solución, ¿no? Claro, ahí no iba a haber ya personas, Fíjate, qué no cosa. iba a haber niños expósitos. Bueno, pero esto lo hemos introducido porque se suspenden las cofradías, le retiran, quiere decir que oficialmente no había cofradías. No había. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta esto? Hasta 1782. Estamos hablando de pues casi 10 años, ¿no? Sí. Casi 10 años suspendidas las cofradías. La romería seguiríamos viniendo todos, Sí, la como romería, se decía, la gente pero las cofradías estaban suspendidas. ¿Qué pasó después? Pues que algunas sí renovaron y otras ya se quedaron. no, en se el- vinieron ya muy abajo. ¿Sí? Muy abajo, en el siglo mismo XIX, ya vienen 10, 12, 13 cofradías. De las 69 que decían que había en el siglo XVII. Fíjate, O sea en el que- siglo XVII casi 70 cofradías, ¿no? Sí. Es curioso que una debacle de este tipo, muchísimas cofradías ya no renovaron y no volvieron. Claro, y algunas decían, de la Chancillería, que se fusionaran. A que se fusionaran con otras cofradías. Claro, claro. Y por eso todavía quedan algunas cofradías, algunas de Semana Santa, que se fusionaron Claro, bueno. con aquellas cofradías de Sí, la bueno, Virgen de con la la Cabeza, fiesta. que eran más antiguas. Y piensa que los ilustrados no veían bien la religiosidad popular Claro. y cosas de esas. Bueno, las cosas cambiaron. Andújar luchó por tener sus nuevos estatutos, que se le fuera reconocida, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo empieza ya de esa debacle tan grande de la Ilustración? Porque no fue solo aquí, no solo fue la cofradía de la Virgen de la Cabeza, sino que fue prácticamente en toda Andalucía, esos ilustrados, esa sí, nueva perfecto. mentalidad, era como una nueva mentalidad global de Sí, la sí. Iglesia incluso, ¿no? Sí, sí. Estaban muy en contra de lo que era tradicional, No, de lo sí. que era procesiones, de lo que era religiosidad popular. Entonces, todo se vino abajo. ¿Cuándo empieza a recuperarse la Pues romería? la romería, te puedo decir que podríamos hablar que a partir de la posguerra civil española. O sea, ¿no? que ese debacle de aquello ilustrado viene hasta casi antes de la Guerra Civil. Sí, sí. Yo creo que ya, me imagino que cuando empezaría a funcionar fuera con la coronación, con ese impulso Claro, de la Iglesia claro, a las claro, devociones, claro, ¿verdad? claro, ya es 1909, otra ¿no? historia, ya es otra historia. Pero como siempre hemos hablado, hay un antes y un después a esa fecha, en todo el sentido. Sí, sí. Y me traía un dato de 1864. Sí. O sea, mucho antes de lo que tú estabas diciendo de que se remontaba de una manera grande, ¿no? La fecha es relacionada con la primera vez que yo al menos he encontrado hasta ahora que se utiliza el nombre de matriz cuando la cofradía se refiere o se dirige a la cofradía de Andújar. Ujú. Y eso es en 1864. 64. Hay una carta ¿Sí? de Priego, creo que era de Priego de Córdoba, de la cofradía de Priego de Córdoba, donde le hace una consulta a la matriz y la llama matriz. Le hace una carta dirigida al hermano mayor de Andújar y le llama matriz. Luego, Bueno, esto es un dato muy novedoso, porque es verdad que Sí. ese tema de matriz, porque te acuerdas que se hablaba como que antiguamente se llamaba de la principal, se llamaba Andújar como la hermandad principal, pero esas nunca... palabras que se inventa la gente, yo no la he leído nunca en nada, en ningún libro, ¿eh?
Y yo he consultado libros... Primera, ¿no? A lo mejor, claro, en el listado se pone la primera. Ya, pero que no, ni la primera ni la segunda, no le llamaban nada. Nada, claro. No. Era la de Andújar. Igual que antes, tampoco se decía, ¿te acuerdas? Que lo hemos hablado aquí muchas veces, que al principio de esta devoción que no se le llamaba Virgen de la Cabeza, era Nuestra Señora. Claro. No había tantas denominaciones, tantos nombres, no había tanta... No se paraban en tantas cosas. Todas estas cosas hay que verlas mucho en la mentalidad. En el contexto, ¿verdad? Y en mentalidad de la época en que... Y es difícil, y es muy difícil. Porque todo siempre lo queremos ver con la mentalidad de ahora. Sí. Con los nombres de ahora, como... Ahí nos equivocamos. Equivocamos. La historia no se puede ver con la mentalidad de ahora. No, te tienes que situar en la época. Y situarnos en la época es muy difícil. Porque la época, en nuestra historia de 800 años, es muy complicado ponerse en porque cada parte de nuestra historia son muy diferentes. Son totalmente diferentes. Hemos estado hablando de esa parte de los ilustrados que no querían cofradías, que no querían romerías, ni querían devoción, ni procesiones. Al siglo XVI, que era todo un esplendor. Era un esplendor. Era gran y bueno, toda esa época, 16, 17, nosotros ahí, y la prueba es que el 17 empezamos a tener pinturas. Claro. Referida somos de las pocas devociones que tenemos pinturas que nos describen exactamente, que ahora mismo tenemos que decir que hay una exposición muy interesante en la Catedral de Jaén, donde se puede ver de muy cerca el cuadro de Bernardo Asturiano que describe la romería. Que hemos hablado tantísimas veces. Esa es una película de la romería del siglo XVII. Ahí están todos los elementos que la componían. Bueno, nos quedan 3 minutos. Yo creo que podemos ir terminando ya. No sé si puedes decirnos algo más sobre las cofradías filiales o hacemos ya el resumen. Hoy hemos tenido con nosotros a Salva Marcos, que nos ha hablado sobre el logotipo del 8º centenario, que nos ha descrito exactamente cómo es. Hemos tenido a Santiago Martínez, el presidente de Colomera, que nos ha dicho, nos ha introducido este segundo encuentro de hermandades de la Virgen de la Cabeza, segundo encuentro nacional de hermandades a nivel nacional, ¿no? Y que se ha desarrollado en Colomera y en Granada. Y después hemos tenido a Paqui Medina, que nos ha contado todos los actos en Granada. Y y esta última parte hemos hecho un poco pincelada, ¿verdad? Un poco de pincelada sobre las cofradías filiales. Aprovechando el encuentro. Tenemos que seguir hablando de cofradías filiales en la parte de historia y hacer esa evolución del número de ese listado de cofradías filiales que tanto nos interesa ahora por la antigüedad y a lo mejor en aquella época no era tan interesante, ¿verdad? Claro. Seguramente. Bueno, en fin, muchísimas gracias, Enrique, y nos despedimos ya. Hasta dentro de 15 días, ahora sí, dentro de 15 días nos vemos aquí en Campana de Plata, el programa sobre la Virgen de la Cabeza en Radio Andújar. Un año más, las banderas de Andújar han roto el aire por ti, señora. Y otra vez quiero que digas algo a este corazón que de emoción se ahoga. ¿Cuántos siglos de hermandad de ese tiempo por ti? Andújar cae a tu planta, dejando madre su alma pa' soñar en tu camarín. Andújar en hermandad te deja su vida, su fe, su esperanza y su paz.